Vamos a continuar con la tercera sesión de los cursos que está promoviendo la Secretaría de Cultura de Ciudad de México. Agradecemos mucho la atención de todos. Estamos hoy por hablar del tercer tema que viene en esta semana de curso, que se llama Materiales y sus patologías. Me presento, soy Óscar Benítez. Vamos a hablar sobre los materiales un tanto en lo general, no necesariamente, ya iremos discerniendo y discriminando un poco los materiales que son tradicionales de aquí y otros materiales que no son necesariamente de aquí de la zona. Dado el alcance que pretendía el curso, es un tema muy amplio, la verdad es que no es tema para una sola sesión. Trataremos de hacerlo de la forma lo más resumida posible. De algún modo, pretendo yo que podamos ir acabando aquí está dividido en dos temas. Uno, lo que es la descripción de los materiales tradicionales que se han ocupado en la arquitectura universal, y el otro, los que son las patologías de los mismos. Vamos a tratar de acabar con materiales, podemos hacer una sesión de preguntas-respuestas y me sigo con patologías para tratar de no, es un tema muy extenso y vamos a tratar de hacerlo lo más, también lo más ágil y ameno posible. Gracias. Bueno, vamos a hablar que los materiales de construcción se dividen en inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos son aquellos que proceden de materiales que son inertes. Entre estos tenemos lo que son la piedra, las arcillas, los morteros, los metales y los materiales vítreos, particularmente lo que son el vidrio. Los materiales inorgánicos son aquellos que proceden de seres vivos, en este caso vegetales y animales. Obviamente estos materiales orgánicos pues están relacionados con lo que es la química del carbono y bueno, prácticamente pues, ya a pesar de ser ya de seres vivos pues que ya no están, que ya están muertos, todavía conservan muchas de las características de los productos del carbono. Bueno, primero vamos a comentar un poco sobre las diferencias entre los materiales de la arquitectura tradicional y la arquitectura contemporánea. Estamos viendo, por ejemplo, del lado derecho, pues tenemos unas jambas que son de ladrillo, es una fábrica de piedra, seguramente estará hecha con algún mortero de barro. Inclusive vean cómo ya empiezan a crecer, ya tenemos ahí flora parásita que está invadiendo la corona del muro. Por otro lado, vean esta diapositiva, estamos hablando de materiales donde, ya está todo hecho con nivel, son pisos más bajos. Vean el tipo, por ejemplo, de proporción que tenemos de esta ventana contra esta. Estas proporciones generalmente eran verticales, de 1 a 1,5, y vean cómo estas ventanas pues, tienen una tendencia claramente horizontal, ayudando mucho al uso, por ejemplo, del concreto, que nos ayuda a crear sistemas adintelados, a diferencia de esta ventana donde todavía se utilizan piedras en los dinteles para hacer platabandas, dado que las posibilidades para hacer claros mayores pues son más limitadas. Vean el uso de la pintura. Aquí, por ejemplo, esta construcción, no tiene ni siquiera planados, pero aquí sí podemos identificar una arquitectura
tradicional que tiene unos valores pues ya muy arraigados de hace muchos siglos y que forman parte de nuestra identidad. La que sigue. Vean, otra característica de este tipo de arquitecturas, vean, por ejemplo, este inmueble tiene una singularidad. Este inmueble no lo vamos a encontrar repetido en otros lados. Es un edificio totalmente propio en sus características. A diferencia de estas casas, pues que podríamos encontrar realmente en cualquier parte del país y que se van haciendo pues en serie, ¿no? La verdad es que la arquitectura tradicional es singular y por lo mismo pues tiene unos valores porque tiene un autor, tiene una sensibilidad, respeta mucho su contexto. Este tipo de edificaciones que son hechas en serie pues responden a otras necesidades, en este caso pues sí, de vivienda al por mayor, ¿verdad? La que siga, ven por ejemplo cómo es no necesariamente tiene que ser arquitectura vernácula o arquitectura popular. Vean por ejemplo este templo, ¿no? Por ejemplo las cuestiones tecnológicas de las que toma para hacer este tipo de figuras, a diferencia, este es por ejemplo el templo de Santo Domingo en Puebla. Vean por ejemplo, volvemos otra vez a la proporción de los vanos, de proporción vertical. Vean por ejemplo el uso de arcos, estamos hablando de sistemas a compresión, mientras que este tipo de figuras están hechas a base de tridimensionales que básicamente ya están valiéndose de otro esfuerzo que es la tracción. Pero vean cómo ha cambiado la arquitectura religiosa con el tiempo, respondiendo a las necesidades de hoy. Bien, vamos a empezar hablando sobre lo que son los materiales propiamente dicho. Ya identificamos un poco lo que es la arquitectura tradicional. Vamos a seguir en este análisis, vamos a hablar sobre las piedras. En este caso, conocemos por piedra la piedra que está es ese conjunto de minerales que está en uso. Por roca entendemos un poco más los minerales que están en su estado natural. Las piedras las podemos dividir en ígneas, sedimentarias y metamórficas. Como ustedes recordarán, es tema de primaria, las ígneas son aquellas que están derivadas de las efusiones volcánicas. Las sedimentarias son aquellas que son producto de la erosión y de la deposición de materiales, y las metamórficas son aquellas piedras que se han ido conformando en zonas a muy altas profundidades, expuestas a altas presiones, que inclusive también llegan a provocarles cambios físico-químicos. Por ejemplo, esta es la piedra brasa. Es prácticamente, pues son piedras salidas de una erupción volcánica y que, bueno, pueden ser de distintos periodos geológicos. La que sigue, vean por ejemplo, la misma piedra brasa. Este es un sistema constructivo muy interesante. Quizás hayan escuchado de él, se llama balate. Nada que... ¿Cómo? Balate. Nada, el artesano que lo trabaja es baratero y no tiene que ver nada con los frenos de los coches. Este tipo de trabajo se utiliza para hacer muros de contención en áreas rurales y se caracteriza por no usar morteros, es piedra sobre piedra. Vean, por ejemplo, en este caso se utilizó este muro para ir confinando terrazas. En este caso, las terrazas nos han permitido
pues, la conformación tanto para delimitar terrenos como para servir como muros de contención en las distintas nivelaciones de una orografía. Bien. Dentro de las ígneas también tenemos un material de uso muy común aquí, que es el tezontle. El tezontle es una piedra de un poro muy grande, ligera, y que está compuesta por grandes cantidades de óxido de fierro. El color del tezontle puede ir desde colores rosados hasta colores prácticamente negros. Sí. Ok, ya, esta es, por ejemplo, otra piedra muy usada aquí en el Valle de México. Es una especie de basalto que se llama andesita. Esta andesita, vean, fue usada desde épocas prehispánicas. Prácticamente este es el piso de una de las etapas del Templo Mayor en el centro de la ciudad. Vean el uso de esta, pues sí, de esta piedra que se usó básicamente para lajas. Es una piedra basáltica de color rosado. Las piedras, por ejemplo, los basaltos negros tienen más cantidad de un mineral que se llama olivina. Esta tiene productos ferromagnesianos. La que sigue. También como líneas tenemos las canteras que son muy ocupadas, particularmente en la arquitectura ornamental. Pues prácticamente en México, por su gran abundancia, tenemos gran cantidad de canteras en toda la geografía de nuestro país. Esta, por ejemplo, es la cantera gris de los Remedios. Vean, son canteras que permiten una talla muy fina. Y esta es, por ejemplo, la cantera rosa de Morelia. Morelia es el remate de la catedral, pero vean su uso prácticamente universal, sumamente difundido en esta ciudad. Esta es la cantera negra, muy laminable también, que se ocupa para pisos, que se ocupa para lambrines. Este es, por ejemplo, el reloj de Pachuca, con su cantera blanca. Esta cantera blanca, cuando se extrae, es prácticamente de un color albino y va oxidándose. Esta tiene gran cantidad de feldespatos y óxidos de fierro que con el aire van presentando una oxidación hasta que con el tiempo esta cantera se vuelve de color ocre. De ser blanca, se convierte en color ocre. Aquí vamos a ver un concepto muy interesante. Uno, lo que es la alteración, y otro, lo que es el deterioro. Por ejemplo, el que la cantera vaya cambiando de color, ¿podríamos decir que es un deterioro? Pues no, ¿verdad? Simplemente es un cambio de color por la oxidación de sus minerales, pero la cantera conserva sus características, tanto para su trabajabilidad como para su caracterización. La que sigue es, por ejemplo, aquí vemos dos canteras, ¿no? Una cantera que es ocre, esto es en Oaxaca. Vemos, por ejemplo, la primera etapa que está hecha en cantera verde, y la otra que es una cantera ocre, que se da más por las zonas que van saliendo hacia Monte Albán, mientras que estas canteras verdes son más de la zona de Etla. Pero vean cómo estamos viendo aquí otra vez lo que es la arquitectura tradicional, la proporción de los vanos, son ventanas pues prácticamente de proporciones verticales, y cómo se está el predominio sobre todo de lo que es el macizo contra los vanos. Aquí es un ejemplo muy interesante de lo que es la arquitectura tradicional. Prácticamente ya nadie construiría así, pues, sobre todo por las necesidades del mundo moderno, como por las cuestiones económicas. Esto es arquitectura de otra época,
que también es parte de nuestra identidad y por lo mismo es necesario su conservación. El granito. El granito a veces lo podemos encontrar tanto de forma superficial como a varios metros de profundidad. El granito tiene básicamente la composición de lo que son feldespatos, micas y cuarzos. Entonces, el granito, conforme se va encontrando a mayores profundidades, es menos poroso, es una piedra más dura. En cambio, los granitos superficiales son un poco más blandos porque son más porosos. Vean, por ejemplo, por qué las piedras de los edificios históricos son un poco más vulnerables a ciertos agentes de deterioro, porque generalmente este tipo de materiales los encontramos de forma más superficial, por lo tanto son un poco más porosos y un poco más débiles en forma relativa, ¿no? Vean, por ejemplo, con este material se hizo lo que es el acueducto de Segovia. Es una fábrica, bueno, se llama Opus Quadratum, son grandes bloques colocados piedra sobre piedra, y pues vean finalmente esa arquitectura tradicional, donde todos estos arcos están trabajando a compresión. Es bien importante, si lo pueden anotar, todos los sistemas tradicionales están basados básicamente en el trabajo a compresión de los materiales. Okay. Entre las piedras sedimentarias tenemos lo que es, por ejemplo, lo que es la piedra bola. Esta piedra es producto de la erosión, básicamente del agua, durante siglos, y va lavando el material, inclusive creándole cambios químicos a la piedra bola. A pesar de que es un material muy duro, es un material que es de difícil trabajabilidad debido a las vetas minerales que tiene, y aparte su forma, su redondez, le hace que sea un material muy de pocas ventajas ante sismos y deslizamientos de los inmuebles. Por ejemplo, aquí ese es un edificio que está en Guerrero, en la Sierra Norte, Comala se llama, y vean cómo la grieta se fue corriendo y encontró básicamente donde teníamos piedra bola. La piedra bola prácticamente no nos permitió, se permitió la poca adherencia de las juntas, y por eso se fue perdiendo y se debilitan estos muros. Entonces, la piedra bola, bueno, en algunos lugares es muy abundante, pero sí tiene sus desventajas. Otras piedras sedimentarias son, por ejemplo, la caliza. Este es un castillo en la zona del Valle de Henares, Cadraque. Es un castillo básicamente construido con piedra caliza, que también es una piedra sedimentaria. Vean cómo la caliza también, cuando uno la corta, es blanca, y también va tornándose en colores ocres. Otra, por ejemplo, es la arenisca. Esta es la Casa de las Conchas en Salamanca. Vean también pues cómo se va haciendo el trabajo en sillares. Son piedras realmente muy trabajables. Por ejemplo, estas conchas se fueron poniendo, son parte del estilo plateresco de la arquitectura, y se fueron adhiriendo con elementos de acero para irlas pegando al paramento.
Estas son piedras sedimentarias. Las metamórficas, pues básicamente vámonos a los mármoles. Ese es, por ejemplo, el mármol de Conchuela, que está aquí, es parte de la arquitectura funeraria aquí en Ciudad de México. Y este es el mármol de Carrara, con el que hicieron el frontón del Panteón Romano. O sea, finalmente los mármoles son elementos que son piedras metamórficas, cuyas vetas se caracterizan porque se encuentran a profundidades generalmente altas, aunque de repente hay vetas que van saliendo a superficie, que son las que se han ocupado en la arquitectura histórica. Dentro de las metamórficas tenemos la pizarra. Por ejemplo, este es el chapitel de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Vean, por ejemplo, cómo la pizarra se va ocupando sobre todo en lajas. Las metamórficas, por las presiones a las que van siendo sometidas, van tomando formas generalmente delgadas, no son bloques grandes, sino que son formas delgadas en formas de lajas. Este pueblo, me parece que es Torija, está en la zona de Guadalajara, también ahí en España. Este tipo de arquitectura en pizarra les ha dado el nombre a estos pueblos como los pueblos negros. Inclusive he recorrido la arquitectura de los pueblos negros. Son arquitecturas hechas sobre todo con pizarra. Bien, vamos a hablar de las arcillas. Las arcillas se dividen en tierra cruda y tierra cocida. Vamos a hablar sobre todo de la cuestión material de las construcciones. Dentro de los de tierra cruda tenemos el adobe, ¿no? Básicamente el adobe se prepara con arcillas que deben ser arcillas muy limpias. Realmente el que sea tierra no significa que se tengan que encontrar buenas acumulaciones de arcilla. Se busca que tengan un color. Actualmente ya se les hacen estudios tanto de granulometría como de mineralogía. Realmente las mejores arcillas son aquellas que tienen una composición de silicatos y aluminatos, que son los productos que le dan tanto duración como esa capacidad de vitrificar, y que con el tiempo vayan haciendo una capa protectora. En el caso del adobe, al ser un material secado al sol, no vamos a contar con esa ventaja, dado que es un material que sí vamos a tener muchas de las características de la tierra, pero va a tender, por lo mismo, a disgregarse. Entonces, generalmente al adobe se le ponen algunos aditivos. Algunos puedan ser inorgánicos, los mejores quizás sean los orgánicos, que puedan ser zacate seco, o inclusive se ha usado hasta excremento de algunos animales domésticos que básicamente se alimentan del mismo zacate y le dan coherencia a los minerales. La que sigue. Vean, la fabricación de adobes se hacen en unos moldes que se llaman adoberas. Finalmente la arcilla debe identificarse como una arcilla muy limpia, que no tenga piedras. Realmente tiene que irse sirviendo para irla limpiando e identificar que esa arcilla va a recuperar va a conservar muchas de sus propiedades, en este caso como un material que tiende a aglutinarse de forma natural. Con el secado, vean cómo hay una uniformidad,
Y bueno, siempre la cuestión con el adobe es que tiene a pesar de ser un material muy homogéneo, un material de unas características térmicas y acústicas muy valiosas, es un material que va a tener una capacidad a la compresión limitada. O sea, no nos va a servir para hacer quizás construcciones mayores a 3 niveles, capacidad que sí nos da, la que sigue algo, capacidad que sí nos da, por ejemplo, los tabiques, ¿no? Que sí dado que sufren una vitrificación y sí permite tener unas capacidades a la compresión mucho mayores. Este, por ejemplo, es un tapial ahí en Guerrero. Vean, por ejemplo, este adobe le habían puesto, parece mortero gris, y bueno, nosotros, como esto estaba incompleto, aquí nosotros le rellenamos con adobe, y realmente lo mejor para pegar el adobe es la misma tierra. En este caso, se le pueda poner alguna especie de cuñas con ladrillo o con otro material para que se vaya repletando las arcillas. A mí siempre me ha llamado la atención los asuntos, creo que es en África o en algún lugar así, edificios enormes de adobe, ¿no? Ciudades de adobe tienen en el desierto. Es que ahorita que dijo que solamente 3 pisos, pero yo he visto esas fotos que son mucho más grandes. Sí, pero no es adobe, es tapial. Vamos a ver esto también, ese tema. Vete a la que sigue. Este es el tapial. Precisamente el tapial nos permite, bueno, son muros que pueden llegar a medir hasta 1 metro de ancho. Ese sí nos permite mayores alturas. El tapial básicamente es un material que también está hecho de tierra y que se va haciendo en bloques. Cada bloque, cada cuadro se hacen una especie de cimbras de madera perfectamente plomeadas, troqueladas, y se van haciendo una especie de apisonamientos que se llaman tongadas. Este es el cubo. Cada uno de estos es una tongada. Las tongadas pueden medir de 10 a 20 centímetros, se reprietan con son de 6 a 8 kilogramos hasta que realmente tengan un sonido macizo de que ya es espeso duro. Finalmente, este tipo de construcciones sí nos van a permitir alturas mayores. Se llama tapial. Por ejemplo, aquí en México, a ver lo que sigue. Bueno, aquí en México se ocupó mucho, por ejemplo, en Paquimé y en algunos de los edificios que están al norte del país, y se ocupó también el tapial. También se ocupó mucho el tapial precisamente en Marruecos. El adobe como tal, bueno, todo va de cálculo, ¿no? Yo creo que no se puede, que es difícil su uso en mayores de 3 niveles, si es que lo pensamos en un solo lienzo. Si vamos poniendo el adobe hasta llegar a conformar espesores de 60, 70, 80 centímetros, por supuesto que nos va a dar. Obviamente, pues hay que medir muchas cosas, ¿no? Sobre todo, en este caso, el poder de degradación cuando no está bien protegido. Bien, hablamos de la tierra cocida. La que sigue, amigo. Por ejemplo, este es la fachada del convento de Bernardas, también en Alcalá de Henares. Son edificios que están hechos con ladrillo, con tabique. Yo creo que el término correcto debería ser ladrillo para los bloques, porque realmente el tabique tradicionalmente se le llamaba al muro. Vamos a ver, por ejemplo, descripciones que dicen
puso un tabique en el salón. Y cuando pues, dicen que pusieron un tabique, se refiere a que pusieron un muro de tabique. Creo yo, respeto mucho quizás los términos, pero podríamos también denominar a toda pieza, a todo bloque de ladrillo recocido para hacer trabajo de sillares, poder dominarlo como ladrillo. Finalmente es una derivación del opus latericium que usaron los romanos. La que sigue aquí. Por ejemplo, este es un bloque de ladrillo de la Legión 22 romana. O sea, estamos hablando que este material se empezó a ocupar desde 7000 años antes de Cristo, con los sumerios y con los babilonios. Luego lo retomaron los romanos y los griegos. Vean, por ejemplo, este es el mercado de Trajano. Vean cómo prácticamente lo que les comentaba, el opus latericium, y prácticamente todo es ladrillo, todo es el mismo material. Y vean las posibilidades que tuvieron los romanos con bloquecitos de tierra cocida. Esta es la torre del castillo de la Mota. Vean también, son bloques de barro cocido, son ladrillos. Estos huecos son, por ejemplo, los mechinales que utilizaron para su construcción. Pero vean cómo todos los bloques son barro cocido. Obviamente en las zonas de Valladolid es una zona donde hay muy buen barro. Aquí inclusive se quedaron plasmados lo que son algunos de los cañonazos. Obviamente ya por criterios de restauración, los cañonazos pues se quedaron ahí. No es conveniente el rehacer estos muros. Finalmente nos hablan de una etapa arquitectónica, pero vean, por ejemplo, aquí estos garritones, todo conformado con ladrillo. Vámonos de este lado del charco. Esta es la fuente mudéjar de Chiapa de Corzo. Vean también cómo todo se hizo con barro cocido, la decoración, que son un adiamantado. Todos los arcos también son de ladrillo. Bueno, obviamente el proceso de ladrillo es básicamente, se conforma lo que son lo que son en moldes, se van conformando las piezas hasta que se dejan secar prácticamente al aire libre. Obviamente, de un buen secado vamos a tener una buena cocción. ¿Por qué? Porque si metemos al horno piezas que no estén suficientemente secas, vamos a tener gasificación del agua que estaba acá y van a quedar huecos en los tabiques, en los ladrillos. La ventaja de la tierra cocida sobre el adobe es básicamente que llegan a vitrificar, se convierten en estructuras cristalinas, los silicatos y las alúminas que vienen dentro, que son parte de las arcillas. Entonces, de pasar a un estado amorfo, que están todas abiertas, se crean estados cristalinos, donde son prácticamente estructuras, pues sí, cerradas, ¿no? La que sigue las tejas también es una parte muy importante de nuestra arquitectura tradicional. Vean, es por ejemplo la teja arábiga. La teja arábiga que obviamente que fue la que llevaron la que se construyó en la península ibérica. Habrá que saber que las zonas donde estuvieron los árabes, que fueron prácticamente cercano
cercano a Oriente y Norte de África, no había ladrillo. De hecho, había poco ladrillo y piedra. Pero en la península ibérica sí encontraron buen material, hicieron la teja arábiga. La teja arábiga es esta teja donde es una pieza que se llama canal y la otra que se llama cobija. Entonces, a ver si... Cobija, canal. Cobija, canal. A diferencia de esta teja, que es la teja romana. Esta teja romana generalmente es una pieza así, a pesar de que esta foto viene unida, pero bueno, geométricamente es como la teja romana. Esta pieza se llama tégula. Y esta pieza se llama imbrex o imbris, que es la parte plana. Para los que les gusten los dinosaurios, tégula se refiere como al estegosaurio, que tenía unas piezas en su espalda, y de ahí viene la palabra tego, de tégula, de ahí viene el nombre del estegosaurio. Es la que sigue, ¿no? ¿Cómo se llama el tipo de teja? ¿Esa de abajo? Ah, ¿la puedo suavizar? Esta es la teja arábiga. Y esta es la teja romana. Son las tejas ¿Cómo se más... llama? Perdón, ¿cómo se llama la pieza de abajo? No se ve index o índice. Vamos otra vez a mencionar un poco de lo que estamos viendo en esta fotografía, que está de paso. Vean, por ejemplo, cómo esta teja se ha llenado de líquenes. Estos líquenes llegan a formar en la superficie de este material ácido oxálico y contribuyen a su deterioro. Es bien importante que los elementos de ladrillo tengan una adecuada capa de protección para evitar que se queden en la porosidad del material, que se quede el agua, que se quede tierra y se vayan generando este tipo de invasión de microflora parásita. En este caso, aquí sobre esta teja pues se quedaron también lo que son musgos, ¿no? El musgo inclusive llega a penetrar hasta 1 centímetro en el material. Pues se van formando colonias de microflora que es necesario ir limpiando. Ya hablaremos el próximo viernes sobre conservación preventiva, pero es importante que este tipo de trabajos se vayan haciendo para no perpetuidad, pero sí para la mayor conservación de nuestros tejados. Este tipo de cubiertas tienen esa bondad de que prácticamente son muy fuertes ante la fotodegradación. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una losa plana y le ponemos un impermeabilizante acrílico como los que se ocupan actualmente, están esos dependiendo de su espesor, pero siempre van a tener un tiempo de vida. Estos materiales correctamente utilizados y conservados, prácticamente sí podemos estar hablando de siglos de duración. Bien, por ejemplo, esta es una iglesia también en la Sierra Norte de Guerrero. Aquí ocupamos se ladrilló. Sobre este ladrillo se colocaría posteriormente una capa de protección hecha a base de
de jabón de alúmina, que es jabón y alumbre. Y bueno, también adecuadamente conservado nos permite que luzca esto, es muy resistente ante los rayos ultravioleta y nos garantizan un perfecto trabajo termoacústico, en este caso para el templo. Otro uso, por ejemplo, también del ladrillo es aquí en el convento de Santa Mónica en Puebla. Vean los acabados poblanos, como este claustro, como la Casa de la Feñica en Puebla, como la Basílica de los Hermanos Tlaxcala. Vean Acatepec también en Puebla, el uso del ladrillo en los paramentos, no solo decorativo, sino también como un recubrimiento que protege las estructuras que generalmente son de tierra. En este caso, inclusive está combinado con un material vítreo, que son las calaveras, ¿no? Los azulejos. La cal. La cal es un tema muy extenso, vamos a tratar de abordarlo. Vean, esta pintura es de un monasterio que se llama San Clemente de Taúl, ahí me parece que en Girona. Vean, por ejemplo, toda esta pintura está hecha a base de cal. Conocemos la cal para, pues sí, como uso en morteros, para proteger árboles, pero vean toda la posibilidad que nos da una buena pintura a la cal. La que sigue, definición del mortero: es una mezcla de ligantes inorgánicos y agregados previamente terminados. Es básicamente un mortero, es un aglutinante que puede ser cal, cemento, inclusive arcilla, con agregados. Los agregados es necesario que sean materiales inertes, esto es, que no reaccionen con el aglutinante. La característica del agregado es darnos volumen, darle cuerpo al mortero. Dice, a ver, la que sigue, el modelo que están tomando la nota, dice: en proporciones tales para conferir a la mezcla una oportuna trabajabilidad, bienestar enriquecido, adecuadas características físico-mecánicas, para que sean parte de nuestra capa de protección. No, los morteros tienen como principal uso el ser tanto estructurales, como el caso de las juntas, como el caso de recubrimientos protectores. Entonces, el mortero pues debe conservar estas características. Un mortero de la naturaleza que sea, del material que sea, siempre va a tender a retraerse, a que el aglutinante se retraiga, sea cemento, sea cal, sea arcilla. Siempre el mortero va a tender a encogerse y va a tender a tener unas fisuras muy finas, que básicamente son parte de su trabajo. El aglutinante se encoge, pero esa retracción va a estar siendo controlada particularmente por los agregados. Si nosotros agregamos un mortero del material que ustedes quieran y tiene más aglutinante que agregados, vamos a tender a una retracción mucho mayor y a que tienda a desprenderse. Por el contrario, si los agregados son mucho más elevados que la proporción recomendada en su relación al aglutinante, pues ese material nunca va a secar y también por lo mismo va a tender a disgregarse. Bueno, aquí estamos hablando de los principales aglutinantes que ocupamos en la arquitectura tradicional. Son los aglutinantes que se dividen en aéreos e hidráulicos. Aglutinantes aéreos los conocemos por aquellos aglutinantes que tienden
tienden a adquirir sus propiedades sin el uso, a partir del propio secado. Por ejemplo, la cal que es la cal de terrón, la cal que viene en piedra, el yeso químicamente es un sulfato de calcio, primero es semihidratado, seca, con el agua se vuelve dihidratado hasta que vuelve otra vez a quedar en una composición cristalizada. Y la arcilla, que hablamos que era mezcla de sílico, aluminatos. Dentro de los aglutinantes hidráulicos, estos se secan cuando les da el aire, por eso se llaman aeros, estos de acá. Los aglutinantes hidráulicos son capaces de secar aunque no les dé el aire. En la pura presencia de la humedad del mortero es donde tienden a secar. Tenemos la cal hidráulica, que es aquella cal que, que la cal que conocemos como de bulto, que tiene distintas cantidades de arcillas y distintas cantidades de hidraulicidad. Hay unas que son más puras que otras. Esta cal, es muy importante que lo entiendan, es la cal pura, el hidróxido cálcico. Y la otra cal, la cal hidráulica, es una cal que se fabrica de dos modos. Se obtiene a base de calizas margosas. Una caliza margosa son calizas que tienen una composición de minerales que se llaman margas y que son ricas en aluminatos y en silicatos. También la cal, otro tipo de fabricación de la cal hidráulica es cuando a la cal se le agregan de forma durante el proceso de calcinación se le van agregando estos productos. Generalmente, antes, por ejemplo, en la Edad Media, en la época de los romanos, ya se fabricaban cales hidráulicas. Yo pongo un poco en duda que las cales hayan sido puras. Generalmente la necesidad de la gente era que su cal se aguara rápido. En la época de los romanos, durante la calcinación se le agregaban trocitos de teja o de ladrillo, que ya tenían esos elementos que son la alúmina y los silicatos, que estaban en estado cristalino. Con el calor, con la calcinación, toman un estado amorfo y se logran conformar con las cales hidráulicas. O sea, de ahí se forman las cales hidráulicas. Tenemos como el último el cemento Portland, que es el cemento gris que conocemos, inventado a finales del siglo XVIII. Y obviamente también está dentro de la fabricación de los cementos, pues también hay unas fases donde también tienen calcinación. Las cales, esta cal cuando se calcina se hace a temperaturas de 700 a 900. El cemento, su calcinación es a partir de 1000 a 1200 grados centígrados. Entonces obviamente pues estamos hablando de que ya son tecnologías mayores. Y ahorita estamos, el cemento finalmente vino a revolucionar lo que es la construcción, pero no olvidar que siempre las cales van a ser parte de nuestra arquitectura tradicional. La cal es escasa. La cal aquí en la Nueva España sí fue muy ocupada por los mexicas. En los pueblos del norte prácticamente no la ocuparon. Aquí en las zonas del altiplano y en el sur sí, pero finalmente la cal era escasa. Por ejemplo, los mexicas traían la cal de las zonas allá de Toluca. En este caso, es el plano de Uppsala. La cal se ocupó en la Nueva España como argamasa en muros, como recubrimientos. Inclusive en algunas zonas se les usaba como impermeabilizantes, dado que la cal es un material que logra al cristalizar,
sella muy bien sus propios poros y como pavimentos, no olvidar que muchos de los pavimentos de las zonas mayas también fueron hechos con piedra caliza y con cal. En la Nueva España, básicamente la cal la trajeron de estas zonas, de Tula a Totonilco, a Pasco y Huaypostla, y de algunas zonas vecinas a Cuernavaca, de ahí trajeron la cal. Pero sí, realmente, cuando uno escucha algunas crónicas, sobre todo en las zonas de Hidalgo, se relata mucho que la cal era material de robo, de piratería, de, ¿cómo se les llama? Casi tráfico ilegal de cal, o sea, había mucho robo de cal. Los carruajes que traían la cal hacia la Ciudad de México sufrían mucho latrocinio. Bien, esta es la forma de fabricación de la cal en la Edad Media. Vean, por ejemplo, la cal se le agregaban los terrones, se ensilaba y bueno, ya para su uso se ponía en unas tinajas y vean, pues prácticamente esto lo estamos viendo actualmente, ¿no? Otro uso de la cal es, por ejemplo, en este pueblo que está en las Alpujarras, al sur de España, la cal se usó en forma de lechada. La lechada es en sí lo que es el hidróxido de calcio con agua y se utiliza para pintar. Es una forma de protección porque aparte las características alcalinas de la cal crean una higiene en las construcciones y bueno, pues también de alguna forma al reflejar la luz del sol ayudan a que las construcciones se mantengan más frescas. Actualmente, mira, este es por ejemplo un muro aquí en Santana Tlacotenco. Se hicieron algunas reparaciones y se está aplicando mortero de cal. Igual acá, los morteros de cal generalmente se preparan de una parte de cal a 2 partes y media de arena, a una parte de cal a 3 de arena. Sí, repito, si se ocupa mucha cal, va a tender a tener una mayor retracción, se parte más el material y puede tener inclusive problemas de estabilidad. Por ejemplo, si ocupáramos una cal arena 1 a 1, la retracción va a ser mucha. Y por el contrario, si ocupáramos mayor cantidad de arena, lo que va a pasar es que va a tener más dificultades en fraguar. Es necesario para que estas cales vayan teniendo su trabajo que partan un poco. Si parten mucho, van a perder estabilidad. Tienen que partir nada más lo necesario para que por la misma fisurita siga trabajando el aire y no olvidar que son cales que carbonatan de forma a través del dióxido de carbono del aire. La que sigan. La arcilla. Bueno, esta es por ejemplo la estructura cristalina de la arcilla. Cuando les hablo yo que puede estar en un modo amorfo, es que las arcillas están en el proceso de calcinación y es cuando es más fácil que se unan a las moléculas de cal. Cuando está en estado cristalino, no sirve de nada. Si nosotros le queremos echar los pedacitos de teja y de ladrillo a la cal, cuando está en estado pues ya seca, ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque ya la teja y el ladrillo ya están en estado cristalino. Es a través de la calcinación que podemos crearles en su modo amorfo, donde las moléculas son pues tienen una forma así, ¿no? Y realmente se abren. Si está en estado cristalino, no van a reaccionar con nada. Hay que abrirlas a través de la calcinación.
estamos aquí viendo otros usos de la tierra cruda. Vean aquí el mortero de barro sobre muro de piedra y ladrillo. Es un excelente material como recubrimiento. ¿Qué necesitamos aquí? Mantenimiento. Obviamente, el que este material a veces tenga que estarse reponiendo no habla de que sea un material débil, es un material que necesita mantenimiento. A veces de repente, pues cuando se nos hace fácil de repente hacer aplanados con cemento sobre este tipo, le decimos, ¿cómo que el cemento dura más? Lo que pasa es que el cemento sí nos evita mantenimiento, pero este tipo de materiales realmente trabajan mejor con las estructuras tradicionales de adobe, de piedra. Vean, por ejemplo, aquí se ocupa la arcilla en estos muros que son de bajareque, que son pues sí, que son varas, que son juncos, y que están trabajando a tracción y vamos, van teniendo esa armonía con la arcilla. En este caso también, por ejemplo, es válido ponerle a un mortero de arcilla, se le puede poner una carga de cal. ¿Por qué? Porque la cal, de alguna forma, no olvidar que es un aglutinante. Nos va a ayudar mucho la cal, tanto a una mayor resistencia y a que retraiga un poco menos el material. Porque obviamente los silicatos de alúmina de las arcillas retraen más que la cal. Vean aquí, por ejemplo, cómo se está ocupando este recubrimiento de barro sobre un muro de adobe. Este es el yeso. El yeso que se llama, aquí en el náhuatl le pusieron tiza, realmente la palabra arábiga es arqués, con Z, y es un sulfato de calcio, puede ser hidratado o bihidratado o semihidratado de acuerdo al estado en el que esté. Obviamente el yeso se ocupó mucho en la arquitectura arábiga. ¿Por qué? Porque en las zonas, les repito, las zonas donde ocuparon los árabes, que es en el norte de África y el cercano oriente, no había piedra y las arcillas no eran de buena calidad. Entonces se ocupó mucho el yeso, que aparte daba una capacidad de trabajabilidad, donde no se secaba tan rápido el yeso y permitía hacer este tipo de trabajos. Se ocupó mucho aquí también para el decorado de las templos, ¿no? Sí, aquí llegó de mano de los españoles. No se ocupó en épocas prehispánicas, pero sí se llegó de mano de los españoles. Aquí se conoció de forma natural como tiza, pero no tenemos vestigios de yeso en las construcciones prehispánicas. Finalmente es un producto, es un sulfato de calcio, es un mineral. Ven aquí el yeso cómo se ocupó en combinación con estas lacerías, ¿no? Que generalmente eran de porcelana. Lo que comenta el señor, ¿no? El trabajo de yesería aquí en el barroco novohispano, pues no olvidar que el yeso, al no secar tan rápido, dota de trabajabilidad para hacer este tipo de bellezas. Vámonos con los metales, el hierro. Pues el hierro obviamente se empezó ocupando pues, para las herraduras, para las armas. Generalmente en la entrada de los pueblos medievales se encontraban las herrerías, pero no eran las herrerías para rejas o
canceles, eran las herrerías para herrar a los caballos. Esas fueron las primeras herrerías que se ocuparon en la Edad Media, que era básicamente para el uso del viajero, ¿no? Vean, por ejemplo, esos por ejemplo son planos de la torre Eiffel, pues ya el hierro, sin ser, todavía era un hierro colado, pero era muy, pues ya era un uso muy sofisticado, ¿no? ¿Qué menciono esto? También es arquitectura tradicional, el hierro colado. ¿No? Por ejemplo, esa reja es ahí en Valvanera. Ahí encontramos inclusive su fecha, que es de 1852. Pues son los usos que se le han dado al hierro. Actualmente, pues ya con su proceso de fabricación donde se pone carbón, pues ya el acero pues nos da otras características, sobre todo de mayor resistencia. El cobre. El cobre generalmente no se encuentra en estado, no lo encontramos rojizo. El cobre, cuando lo encontramos de forma mineral, lo encontramos en vetas de color verde, donde el cobre se encuentra mezclado con otros minerales. Vean cómo el cobre tiende, es nostálgico el cobre, tiende a verdear, pasando por colores pardos, pero el cobre en esa nostalgia tiende a buscar a su estado natural. Creo que sí, amigo. Este verde se conoce como cardenillo, son óxidos de cobre, pero cuando nosotros encontramos una piedra con estos tonos, es cobre. Nunca vamos a encontrar el cobre en color rojito. Por ejemplo, aquí este uso en un canalón. Obviamente, ¿por qué se ocupó del canalón? Porque el cobre, al oxidar, no pierde sus características de resistencia. Cuando un metal como el hierro, las láminas de acero que conocemos, tienden a oxidarse, la corrosión es letal y es rápida, mientras que el cobre puede cambiar de color, pero no va a perder sus características. ¿Cuál es aquí el problema? Dinero. ¿La que sigue? ¿La foto de la izquierda de qué? Es una pieza es una vasija que ya está totalmente, una vasija de cobre, era una ollita de cobre que está totalmente oxidada. Entonces, ¿tiene un motivo prehispánico? No, estos caracolitos no. Son parte de la foto. El autor marcó la foto con esos caracolitos para que, ahora sí, para derechos. Para derechos, exacto. Metales como el zinc, vean por ejemplo esta es una lámina de zinc, la cual fue decorada con un santo niño de Atocha. Son figuras antiguas, pero es una lámina que se le pone un recubrimiento de zinc, así que es un galvanizado, y hicieron este trabajo. Vean por ejemplo estas láminas galvanizadas. Se hace es por ejemplo el pueblo de Mineral del Monte. Este tipo de láminas galvanizadas fue un material que con la revolución industrial perfeccionaron los ingleses. Los ingleses vinieron a este sitio y llevaron este tipo de arquitectura. Vean cómo con el tiempo la lámina galvanizada va perdiendo el zinc que la protege y empieza a salir la corrosión del fierro. Pero bueno, finalmente el galvanizado es un tratamiento de protección. El bronce y el latón, este es por ejemplo el coro alto de Jesús María. Ven por ejemplo la red que está hecha a base de latón. La que sigue, que son básicamente los materiales que tenemos en la arquitectura tradicional.
el plomo también. Aparte del plomo de ocuparse en cañerías y en drenajes, se ocupó también para proteger este tipo de elementos que son muy de finales del siglo XIX, principios del XX, también es arquitectura histórica y que son las mansardas. Se están poniendo este tipo de placas como protección y como decoración. Con los elementos vidrios podemos encontrar lo que son las grandes vidrieras, ¿no? En este caso perfeccionadas sobre todo en la arquitectura gótica. El vidrio se ocupó con emplomados. Vean cómo el vidrio no era plano ni tenía dimensiones grandes, 1.22 por 2.44, ¿no? Se ocupó, como las fabricaciones eran pequeñas, se reforzaron con emplomados. Esta, por ejemplo, es la cubierta de la tumba de Amado Nervo, ahí en el Panteón de las Personas Ilustres. Vean cómo los vidrios son pequeños, se usan emplomados y ya se logran varios colores y varias texturas. Los materiales orgánicos. Aquí tenemos, por ejemplo, las fibras herbáceas. Por ejemplo, toda esta construcción a base de hierro, ¿no? A base de palma, lo que es la arquitectura maya. Finalmente, pues son cosas que la gente hace con el material del lugar. Las hacen muy bien, las hacen muy rápido. No son durables, pero sí son muy reconstruibles, son muy manipulables y bueno, pues sí, a mí sí me tocó ahora con los años de 2017 ver cómo ahí en Ixhuatán, en el sur de Oaxaca, a la gente se le caían sus estructuras y al otro día estaban rehaciendo porque el material así lo permite. La que sigue, la casa maya. Vean, por ejemplo, aquí lo que les comentaba de la teja, ¿no? Aquí se está perdiendo parte del rodapié, pero bueno, de alguna forma esa arquitectura singular. Todavía no vamos a ver en Nara ni en Geo que hagan casitas así en serie. Finalmente es una arquitectura singular y que forma parte de un territorio y de una identidad. Las fibras leñosas, básicamente estamos hablando de la madera. Pues la madera tiene muchos usos dentro de la construcción. Básicamente las maderas se dividen en coníferas y en frondosas. Las coníferas son aquellas maderas de árboles que son prácticamente perennifolios, no pierden sus hojas en el transcurso del año y son, por ejemplo, el pino, el cedro, el encino y hay otras maderas que se llaman frondosas que sí son muy trabajables, inclusive más duras y sí llegan a perder sus hojas, pero bueno, ambas tienen características. La madera básicamente está conformada por dos sustancias que son la lignina y la celulosa. Vean cómo la madera nos permite hacer este tipo de cubiertas, que son mucho del mudéjar que llegó aquí a Nueva España. Esta me parece que es San Francisco allá en Tlaxcala. Está en Tlaxcala. Sí. Y esta es la de Nurio. Ven, inclusive, este ya lo perdimos, lo veremos un poco más el viernes, pero ven cómo en el mismo encasetonado de esta armadura se tienen, por ejemplo, los oficios del carpintero, ¿no?
arquitectura tradicional. Para finalizar, la arquitectura, bueno, esa prácticamente ya no es de estos, de la fotografía de la reconstrucción, lo que se hizo con pieles, actualmente no hay nada que se haya conservado de otras épocas. La que sigue, no sé si tengan de esta primera parte alguna duda, algún comentario, un poquito de algo. Seguimos con... Básicamente, Sí. en México lo que se utilizó son piedra y arcilla, ¿verdad? Digamos, mármoles y otro tipo de materiales son el de boca, ¿no? No, Sí. Bueno, digo, en la época de los descendientes o en la conquista, ¿no? pero en caso mejor también hay mármol. Tenemos mármol. Sí, tenemos, por ejemplo, todo el piso de la Catedral de Puebla es mármol de Santo Tomás. Tenemos el mármol de Conchuela. Sí llegaron muchos mármoles de importación, sobre todo en la época porfirista. ¿Por qué? Por el afrancesamiento de la Pero arquitectura. es más que nada decorativo y no constructivo. No tenemos así como el papelón que tenemos. Aquí en México no tenemos mármol constructivo, es decorativo. Decorativo. Sí, en altares, en algunas predelas, en algunos ornamentos, pero no constructivo no lo tenemos. Siempre aquí hemos, por la abundancia del material y por la abundancia de la mano de obra, siempre ha habido mucha construcción en piedra, en ladrillo, inclusive en adobe, o sea, más lo que es mampostería. Bueno, aquí como San Pablo Zetepec, obviamente no tenemos cemento. Las barras y muchas de las barras que tenemos son, como bien nos dijo, la construcción tradicional está a base de compresión de materiales. Entonces, esta compresión de materiales, tenemos una barra de piedra, pues muchas de ellas ya están erosionadas, porque muchas eran a base de barro, bueno, arcillas y fibras. Pero muchas veces, bueno, en el caso de mi familia, esas barras ya se ven erosionadas y las rellenamos, pero las rellenamos con cemento y con rocas ígneas, pero pues pierden como su estructura original. ¿Cómo recomendaría en este caso una reconstrucción? Mira, esto es, por ejemplo, cuando a mis hijos se los encargo a mi papá. Mi papá pues ya prácticamente ya no segrega dopamina, ya es intolerante, pues. Lo mismo es con los materiales. Y también pensar que por qué a los niños de kinder no los llevan, los maestros de kinder o de guardería no son señores, pues porque los señores somos intolerantes, ¿no? Pobres niños, ¿no? Aquí es lo mismo. Si tú le pones un material blando como los adobes o un material que de alguna forma es maleable, inclusive como los muros de piedra, y le pones cemento, lo que pasa es que el cemento es sumamente duro. El cemento, tú puedes llegar y si pones un muro de adobe y le pones el cemento, al rato se le va a caer el cemento. ¿Por qué? Porque ya no hay adobe. Los esfuerzos que le transmite el cemento al adobe prácticamente lo disgregaron. Entonces lo que hay que hacer pues es poner a los niños con muchachas que sepan tratarlos, que les gusten los niños y todo eso. En este caso pues ponemos el adobe, le ponemos un material muy similar, que se podría hacer un muro un recubrimiento de mortero de arcilla, y le puedas tú poner un poco de cal. Y lo demás es mantenimiento, Y lo demás es mantenimiento. Muchos niños se han perdido así. Porque el cemento te va a durar 100 años el cemento, pero tu muro de adobe ya no. Tu barda de piedra con juntas de tierra se va a ir perdiendo también, porque el cemento transmite esfuerzos
para los que no están preparados los materiales de tu muro, que ni lo necesitan. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la casa de mis papás, que fue de mis abuelos y bisabuelos, se conservaron los muros de piedra que tenían hace mucho, pero se aplanaron con yeso y hasta la fecha sigue bien. O sea, no se le puso el yeso, no sé si fue algo coincidencia, bueno, se decía con el yeso, y hasta la fecha siguen bien. La casa es de 2 niveles, el nivel de abajo conserva todos los muros de piedra y está trabajando bien, no se ha botado el yeso, no tiene problemas de humedad, está bien. El yeso al interior no tiene ningún problema. El problema con el yeso es que al exterior es un material, es un mineral que es soluble al agua. Obviamente, pues con las lluvias, con los cambios de temperatura, pues el yeso no nos va a durar mucho afuera. Al interior no tiene ningún problema. Particularmente el yeso, ya que se aplicó, ya está en estado inerte y se va volviendo cristalino y no tiene ningún problema cuando es al interior. Oye, Oscar, ¿hicieron alguna investigación de qué materiales se utilizaron, por ejemplo, en el capitel, en la iglesia chiquita de Chermisas, aquí en la parroquia, los pisos, los muros, cómo están construidos? ¿Se hizo alguna investigación? Yo sé que hay una investigación. ¿Por qué? Porque cuando se intervino aquí en nuestro PP, el INAH pide un plano que se llama de fábricas. Particularmente yo no lo sé, o sea, digo, no estuve yo en este trabajo aquí, pero seguro que lo hay, porque el INAH solicita un plano de fábricas y en ese plano de fábricas se describen materiales, se describen sistemas constructivos. Seguro que sí lo hay. Se puede solicitar directamente a la Coordinación de Monumentos Históricos del INAH para que ustedes tengan conocimiento de los materiales que tenemos aquí en la parroquia. Gracias. Vamos, la que sigue. Oye, Oscar, ¿y nos pueden compartir esta presentación? ¿Esta de aquí? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. De hecho, nosotros estamos preparando un texto que se les va a dar a los participantes para un resumen de todo. A mí también de repente en mi clase, cuando tomo clase, me gusta ir apuntando, ¿no? Finalmente es un refuerzo. Pero sí les vamos a otorgar un texto, un resumen de todas las ponencias que estamos dando aquí. Y cualquier cosa, pues quedamos a sus órdenes para cualquier duda. La alteración es una modificación donde no se altera el material. Estábamos hablando, por ejemplo, del caso de la cantera blanca de Pachuca, ¿no? La cantera blanca se cambia de color, pero sigue conservando sus características petrológicas. Una degradación es otra cosa. Por ejemplo, cuando nuestros edificios se tienen paramentos de piedra, reciben lluvia ácida, esa lluvia ácida se va tornando los carbonatos cálcicos y con los ácidos sulfúricos de la lluvia se van convirtiendo en sulfatos cálcicos. Yeso. Entonces, que el yeso es un sulfato cálcico que con el tiempo pues, se va volviendo soluble y se va perdiendo. Entonces, es la diferencia. La alteración, si hay una pérdida de propiedades estructurales. La alteración no la hay, perdón, y la degradación sí la hay. Y los dos hay modificaciones, pero la degradación finalmente es la más peligrosa y la que hay que atender. Y la otra, la alteración simplemente es conocerlo, ¿no? A veces uno va envejeciendo, ¿no? Y le van saliendo a uno canas, estamos hablando de una alteración, pero bueno, ya con la edad, sí, como uno va teniendo artritis, diabetes, ya estamos hablando de una degradación, ¿verdad? ¿Las dos pueden ser por causa natural o artificial? La alteración generalmente es por causa natural y la degradación es por ambos.
por causas naturales y antrópicas, artificiales. Sí, me dicen cuando le cambie. Ya que sí, amigos. Vitruvio. Vitruvio, pues saben ustedes que es un arquitecto romano del siglo I. Vitruvio decía que la piedra tendría que dejarse 2 años a observación antes de que se colocara para construcción. La que sigue. ¿Por qué? Porque se podía medir, se podía prever un poco cómo iba a ser el envejecimiento de esa piedra. ¿De qué época es? El siglo I después de Cristo. No sabía ni no sabía ni que había como... Bueno, él fue de los primeros pioneros en la arquitectura y que, bueno, de los principales teóricos con su tratado de la arquitectura. El que sigue es Plinio. Plinio es del siglo V después de Cristo. Por ejemplo, Plinio, son antecedentes, Plinio decía que los deterioros en la piedra se debían a los rayos de las noches húmedas de luna, ¿no? O sea, los rayos de luna en las noches húmedas, eso causaban el deterioro de la piedra. Fíjense, bueno, es parte de la evolución del pensamiento, ¿no? Ajá. Él es Philibert Delorme, ya es del siglo XVI, estamos entrando ya estamos leyendo en el Renacimiento. Philibert Delorme empieza un poco más evolucionado a pensar que todos los daños de las piedras eran por las sales. Ya vimos que no fue así, pero bueno, ya es parte de la evolución del pensamiento antiguo a lo racionalismo. Pero ya mencionan 3 cosas, ¿no? El primero menciona el tiempo, el segundo menciona la humedad, el tercero menciona la sal, sí. Como que sí hay cierta lógica. Sí, hay cierta lógica, sí. Sí, finalmente la tecnología ha sido producto de los procesos de pensamiento del hombre y bueno, pues no nos podemos permitir el hacer menos de lo que hacían nuestros antepasados, ¿no? No podemos permitirlo. Los deterioros pueden ser intrínsecos, como son la degradación del material, las fallas por fatiga; los extrínsecos, que son el intemperismo, los fenómenos naturales, el suelo, la actividad humana. Vean, por ejemplo, estos a veces son por cuestiones minerales del propio material. Aquí ya hay cosas que vienen de fuera, como son la lluvia, los rayos del sol, las heladas, la salinidad del suelo, a veces inclusive el mismo terreno donde se asentaban las construcciones, la actividad humana, ¿no? El modo que esas piedras fueron usadas o mal usadas o abusadas, ¿no? Entre los agentes tenemos la humedad, los parásitos, pues a veces intervenciones inadecuadas, sismos. En materiales pétreos es básicamente lo mismo, el intemperismo, las formaciones de costras de carbonato. Estas a veces se dan por materiales de juntas que son inadecuados, que a veces están contaminados, microfisuraciones, los ataques por sales y heladas. Quizás en muchos puntos de México no se dé. Quizás aquí en este tipo de regiones, por ejemplo aquí en Ostrotepec, en zonas más elevadas, sí podamos tener por ejemplo, ataques por heladas, ¿no? Donde de repente estamos a 0 grados y a veces cuando tenemos
ciclos de enfriamiento, calentamiento muy cortos, podemos llegar a tener rompimiento de algunas de las cadenas de los aglutinantes de la piedra. Este es, por ejemplo, un diamante del exconvento de la Merced. Vean, por ejemplo, algunas características que va tomando la piedra. Aquí, por ejemplo, tenemos una ligera exfoliación. Por cuestiones de los contaminantes, se van perdiendo aquí las capitas de piedra. Aquí, por ejemplo, tenemos costra negra, ¿no? La costra negra es también provocada por el efecto de los ácidos atmosféricos, particularmente los ácidos carbónicos y ácidos sulfúricos de la atmósfera, y cómo van convirtiendo esta piedra en una especie de... la van sulfatando, se va creando un sulfato cálcico, que es un material parecido al yeso, es una base de yeso, y que se va perdiendo por la misma solubilidad con el agua. Aquí, por ejemplo, vemos lo que son el mal uso de cómo el ser humano va afectando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el grafiti, como por ejemplo aquí sobre esta cornisa de piedra le fueron sobreponiendo cables. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre estos cables se van juntando polvo, se va juntando suciedad. Con la suciedad a veces en esta zona también van creciendo plantitas. No olvidar que para que crezca una plantita es necesario que haya tierra, agua y sol. Y una espora volando, que se va a quedar acá, y cuando las esporas se van quedando en estas zonas de las cornisas, las raíces van enraizando y van desgregando los materiales. Esta de acá, por ejemplo, como toda esta zona de piedra también pues llevó a el deterioro que tiene, ¿no? También por los ataques atmosféricos. A veces hay cosas que parecen ofensivas, como la provisión de ya prender veladoras dentro del templo que se va comunicando. A mí me quedó muy grabado, hay un documental donde están haciendo todo en la catedral, explicando la parte superior, y hay una parte donde abren la ventana que está en la cúpula, le llaman el intermedio, y comentan que la obra es que cuando yo lo abrí salió un olor muy concentrado de incienso, de lo que hay adentro, ¿no? De abajo, ¿no? Entonces yo imagino que todo eso va subiendo y como no tiene salida y se va concentrando, cuando él abre la ventana, todo eso le pega, ¿no? Pero todo eso podría tener alguna reacción química que va dañando. Sí, claro, sí. Sí, finalmente son cochambres. Como es una combustión de ceras, se va transformando en cochambre y se va deponiendo en las superficies pétreas. Si bien no es un agente así de degradación, sí es un agente que lo altera estéticamente. Se va quedando negro allá arriba y bueno, pues son zonas que tienen que irse atendiendo, y pues más que nada, pues sí, el problema de las veladoras es un problema prácticamente complejo, difícil, es sobre todo porque es una tradición muy arraigada aquí, sobre todo aquí en México, ¿no? Somos un país muy religioso, pero bueno, sí es necesario que haya algunas regulaciones en cuanto a eso, y que también se puedan permitir zonas donde tengamos una ventilación cruzada, de tal modo que esos cochambres logren dispersarse un poco. Bueno.
lo que les comentaba, ¿no? Es anhídrido carbónico más agua, se forma ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, cuando se une con el carbonato cálcico de la piedra, se forma sulfato cálcico con liberación de agua. Es básicamente lo mismo que les he estado explicando de los ataques por contaminantes atmosféricos. En este caso, bueno, las otras intervenciones, aquí es parte de lo antropogénico también. Aquí, por ejemplo, se ocuparon unas resinas sobre la piedra y esa resina tuvo un comportamiento diferente y se ha estado escamando. Esa resina pues fue una intervención inadecuada. Aquí también se le agregaron algunas resinas a este material y vean cómo las resinas se están partiendo. ¿Por qué? Porque la resina tiene un coeficiente de dilatación diferente a los materiales pétricos. Las humedades, esto sí es un problema prácticamente universal. Aquí vemos, por ejemplo, cómo las sales van subiendo con el agua por la porosidad del material, van subiendo prácticamente por capilaridad por adentro. Cuando la sal llega, cuando el agua llega a evaporar, se quedan las sales hasta la altura donde llegaron con el agua, pero la sal ya se empieza a secar y empieza a dilatarse. Y esta zona se llama frente de evaporación. ¿Por qué? Porque esa es la altura en la que está evaporando el agua. Y lo que estamos viendo de aquí es el deterioro que esas sales que se quedaron al interior aumentan de volumen con el secado y van haciendo estallar los materiales. ¿Es salitre? Es el salitre. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se combate el salitre? Primero previniéndolo. Generalmente aquí en México el salitre que tenemos, el doméstico, es porque se les no se permite que el agua transpire. Entonces les ponemos un tapón que es un piso de cemento, entonces el agua se ve obligada a salir por los muros. El agua en algún momento dado va a secarse, se va a evaporar y se va a quedar la sal. La sal con el secado va a sufrir un fenómeno que se llama delicuescencia. La delicuescencia es el aumento de volumen de una sal con el secado. Vamos a pensar que una sal de cloruro sódico aumenta hasta 12 veces su volumen cuando está seca. Pues, por ejemplo, los cloruros de sodio y de magnesio son los más dañinos. Y finalmente es eso. Cuando le ponemos un tapón, ¿qué es lo ideal? Permitir, así como tienen aquí en su capilla, en la portería, la que está en la entrada, que se le puso unas trincheras para que para ayudar al agua a evaporar por ahí y que no salga por el muro. Esto con el tiempo va a tender a que tenga salitre. Y es lo más común. ¿Por qué? Porque el agua, sobre todo en épocas de humedad, el agua sube por el muro, va a llegar hasta una altura, quizás 90 centímetros, 1 metro, en la que el agua se va a evaporar y va a quedar la sal adentro. ¿Qué sentido va eso? Los materiales que tienen el poro más pequeño van a permitir que su capilaridad sea mayor. Y los muros que tienen una porosidad mayor van a permitir que la altura del frente de evaporación sea menor, porque el capilar también es más grueso. Finalmente, en un muro de tesontle nunca vas a ver salitre. ¿Por qué? Porque se queda la sal, pero la sal, por mucho que engorde, el poro del tesontle es muy grueso. ¿Y de adobe y roca?
Depende. Generalmente, por ejemplo, el granito tiene un poro muy pequeño. La misma cantera, ¿cómo se llama? La chiluca, también tiene un poro muy pequeño y esa sí, sí permite que, como tiene el poro pequeño, evapora el agua, se queda la sal adentro, la sal sin agua engorda y sí te va a crear también daños. Por ejemplo, en el recinto también tiene un poro grande, no vas a tener tampoco problema. Aparte de que el recinto es muy duro, no le va a hacer nada a la sal. Sí, depende de las características de las piedras y de las puntas. Bueno, es lo que les estaba comentando, ¿no? De los periodos de hidratación y deshidratación de las sales. Todo esto es de lipoesencia, ¿no? Cómo se van las sales engordando, se quedan aquí en el porro, la sal engorda y lo revienta. En otros mecanismos de operación de los sales, ¿no? El viento. Cuando hay más viento también es más rápida la evaporación del agua. Como los ciclos de hidratación y deshidratación son también muy cortos por el viento, se van quedando las sales y van también creando daños, ¿no? El viento se lleva el agua, hace que el agua evapore más rápido y te va creando estas sales que, por ejemplo, cuando afloran al interior de la piedra se llaman criptoeflorescencias. Cuando afloran al exterior, las que vemos nosotros como superficiales que están a la vista se llaman eflorescencias. Al interior, criptoeflorescencias. Acuérdense que cripto significa oculto. Son eflorescencias ocultas. Y las que están vistas llaman eflorescencias nada más. Lo mismo, ¿no? La delincuencia. Salido de un cristal en hueco grande por succión capilar. Aquí está el hueco grande. Cuando se atora aquí, pues es como el colesterol, ¿no? Es como el colesterol. Aquí sigue. Igual con los revocos, ¿no? No nada más la piedra se deteriora, también un revoco, un mortero se puede deteriorar por lo mismo. Si el mortero, pues vemos en los aplanados, ¿no? Inclusive en los cementos con los que pegamos azulejos, el mortero también se puede llegar a llenar de sales, estalla y se nos puede empezar a caer un lambrín, ¿no? de azulejo también. Y eso, chéquenlo muy bien, lo vamos a tener siempre en un frente como más o menos de 60 centímetros a 1,20 que se llama frente de evaporación. Es ahí donde vamos a tener los mayores daños por la porosidad y la salinidad. Ya, por ejemplo, me comentabas tú lo que también en las piedras, pues mira lo que le pasa a la piedra por ataque de sales y heladas. En el caso de las heladas es un mecanismo muy similar a los de las sales. Acuérdense que el agua alcanza su máxima densidad a los 4 centígrados. Cuando el agua se sigue congelando, puede ir creciendo más, genera cristales que van reventando. Al modo de las sales, los cristales de hielo también van reventando la piedra por dentro. Otro efecto de las heladas, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, es una enjuta del acueducto de Segovia. Vean, por ejemplo, cómo el agua, las heladas, todos los mecanismos del mismo impermeabilismo van ido lavando la piedra, se va quedando ya el grano más expuesto. Se van redondeando los bloques de piedra. Sí. Perdón, la anterior. Este es el Donato Guerra, ¿verdad? Vean, por ejemplo, este rodapié.
es de pura piedra chiluca, y vean lo que quedó del rodapié, por dos motivos. Al estar expuestos sufrimos intemperismo y también sufre frente de evaporación porque va por el agua que va corriendo por el interior de los elementos. Recordamos que el agua asciende por los capilares, va a llegar a una altura en la que va a evaporar, se quedan los cristales al secarse van a engordar y van a reventar los aglutinantes de nuestras piedras. ¿A qué siguen? Otro fenómeno, tenemos por ejemplo estos elementos de hierro que se pusieron para reforzar un pináculo aquí en el centro histórico de la ciudad. Vean, se usó fierro. ¿Qué pasa con el fierro? El fierro igual se corroe. Cuando no está bien sellado el fierro se corroe y empieza a sufrir un proceso que se llama mineralización. El ser fierro se convierte en óxido ferroso, ya no es fierro. Empieza esto a descascararse y aumenta de volumen, reventando nuestros elementos pétreos. Aquí otro, ¿no? Este es otro elemento que era una adenda que teníamos aquí sobre esta cornisa. La adenda obviamente pues se quedó. En este caso estaba oculto, pero mal sellado. En este caso se quedó en superficie, se corroe, aumenta de volumen, igual truena nuestra piedra. Bueno, aquí tenemos por microflora. En este caso tenemos algas. Aquí también es alga. El alga generalmente es de un color de verdoso a amarillento. El alga quizás no penetra tan en profundidad. Los musgos sí, los musgos pueden llegar a penetrar 1 centímetro y alterar químicamente la piedra. Tenemos, por ejemplo, pues, que son líquenes, llegan a producir ácido oxálico que de alguna forma altera el pH de nuestros materiales. Eso también son deterioros que hay que tener muy en cuenta y que son parte de lo que tenemos que ir resolviendo con nuestro mantenimiento. En la medida en la que nosotros preveamos y evitemos humedades, tengamos limpios, se van a mantener más limpia la piedra. Bueno, ya el que venga el romántico del siglo XIX y que le guste ver esta pieza invadida por musgo y todo, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero la piedra no se va a mantener así. Pues los materiales inorgánicos pueden ser deteriorados por materiales orgánicos. Así es. O sea, aparentemente son inorgánicos, pero finalmente sí pueden ser afectados. Claro. Sí, finalmente la piedra no es un sistema cerrado en sí, o sea, la piedra va a estar expuesta al intemperismo, a salinidad, a microflora, a plantas mayores. En cuántos lugares no hemos visto el nopal ahí en la cornisa, ¿no? Y finalmente pues son raíces que van escarbando y van degradando, no nada más física, sino también químicamente nuestro material. ¿Por qué? Porque se alimentan a base de los minerales, y van cambiando nuestra química de la piedra. Si no por ser inorgánicos no significa que no sean vulnerables. La que sigue, amigos. Es por ejemplo el Monteros, ¿no? Aquí ven cómo crecieron estas plantas. No, a pesar de ser una fábrica de piedra, por fábrica, el sistema constructivo se llama de fábrica cuando es una mampostería. Pero aquí, bueno, era un material de arcilla. Con el sismo se cae la piedra, queda la arcilla expuesta y lo que les comentaba, juntamos tierra, sol, agua y una espora por ahí y vamos a tener ahí un jardín botánico, ¿no? Igual acá, ¿no? Aquí, Monteros, bueno, aquí tenemos salinidad. Básicamente, esa salinidad se va produciendo
de la propia salinidad de la tierra, a veces porque hay aceites. Por ejemplo, si hay nitratos significa que hubo ahí caballerizas, que hubo zonas de excrementos, entonces pero eso lo va identificando uno en el laboratorio y vamos viendo la característica de la sal para poder de ahí ver su origen, su posible origen. La que sigue. Bueno, este es por ejemplo un mortero. Fíjense, está bien interesante esto. Este es un mortero de tierra que se fue cayendo, no se le dio mantenimiento, se quedó abandonado como muchos. Y ahora todo ese deterioro se le está pasando a nuestro material base, que es el adobe. Si el dueño hubiera dicho, bueno, se le está cayendo, pero se lo voy a volver a poner con este mismo material, este muro no estaría desligándose. Otro error. En un muro de adobe le están poniendo aquí malla electrosoldada y le van a poner cemento. ¿Qué va a pasar? El cemento le va a transmitir esfuerzos a un material más blando, no van a ser armónicos. Y lo que va a pasar con el tiempo es que este cemento se va a empezar a caer porque simplemente ya no tiene el sustrato base sobre el que se está apoyando. Ahí entonces tendría que restaurar lo mismo, las mismas arcillas o adobe, ¿no? Exactamente. Y el día que se empiecen el día que te puedes empezar a tener una pérdida de ese mismo mortero de arcilla, de tierra, simplemente lo resanas y ya. Tu muro va a seguir protegido y va a estar trabajando de forma armónica. ¿Por qué? Porque todos los materiales tienen una forma de trabajo. Entre tú más le metas un material más parecido a tu material sustrato, que tu recubrimiento te va a trabajar mejor, va a haber mayor armonía. Entonces es como los matrimonios, ¿no? Entonces, hay unas casas en San Pablo que eran de adobe, pero no llevan castillos, ¿verdad? No se les ponen castillos. Entonces, algunas en las esquinas les pusieron castillos, sustratos y ya pusieron otro piso arriba, pero conservando el adobe, los muros de adobe. Sí, no funciona porque los castillos, las lagas, les van a transmitir esfuerzos. Inclusive también el mismo adobe tampoco lo puedes juntar con mortero de cemento. Tienes que irte a un material de las características físicas y químicas parecidas. En este caso también mostró una imagen donde se mezclaba el yeso con arcillas. ¿Ese sí puede servir? Pero cal. ¿Cal? Ah, sí, la cal si la pones tú a un 10%, te puede funcionar bien. ok. Si lo dicen aquí es de que si le ponen concreto, se va a destruir el muro de adobe. Sí. Porque el cemento es más fuerte, Más rígido. son peces más grandes. Entonces, en un sismo puede destruir el concreto al adobe. Sí, en sí, en condiciones también estáticas. Le transmite Esfuerzos. energía, es más fuerte. Pero estos son también mecanismos de deterioro en los aplanados. A ver si te vas a ver si ya te da alguna foto. Daños, vamos a la madera, ¿no? Porque ya nos comemos el tiempo. ¿Cómo andan? ¿10 minutitos más? ¿Sí? Bueno, la madera ya comentamos que está hecha a base de lignina y celulosa, son sus dos fibras principales. Dentro de los daños que se producen en la madera, son tanto los hongos y los ataques por insectos, que forman colonias. Se llaman insectos sociales, que en este caso son la carcoma, la polilla y la termita. Básicamente los que se alimentan de la madera son las larvas. Siempre el insecto va a buscar alimentarse de las zonas
empezando por las zonas más blandas de la madera, son las zonas que les son a ellos más, pues más apetitosas, ¿no? Si, por ejemplo, la madera tiene humedades, esa madera se va a reblandecer y es más fácil que le empiecen a atacar los bichos. Una madera dura, bien aislada, bien protegida, se puede mantener libre de ataques de insectos. Ven, por ejemplo, aquí como prácticamente estas zonas eran unos cabezales que estaban sobre el muro. El muro tenía humedades y se las fue transmitiendo también a la madera, y por esta zona estaba atacada por bichos. Finalmente estas maderas tuvimos que cambiarlas. Fíjense, aquí estaban estas vigas pegadas a zonas húmedas y son las que tuvimos que cambiar. Estos, por ejemplo, hongos que se llaman hongos cromófonos, son hongos que cambian el color de la madera, no la alteran, pero sí la afean estéticamente. Daños en el hierro, que son básicamente humedad de intemperismo, mutilación, siniestros y daños causados, cuando se quita alguna pieza de hierro, también se conforma una pérdida. Perdón, ahorita no están saliendo. ¿Ya todos se apuntaron? No. Porfa, apúntense, ¿no? Sí, por si algunos tuvieran que ir, que se quede apuntado. Esto por los comprobantes, ¿no? Por las constancias. Claro que sí. Vean, por ejemplo, aquí como el hierro se corroyó porque estaban en zonas húmedas, y pues prácticamente esto ya no está trabajando. Estas zonas se convirtieron en óxido de hierro, la corrosión prácticamente las volvió como de cartón. Y bueno, también finalmente estos son parte también de nuestra arquitectura tradicional. Hay que saber ubicar. Muchos de los aplanados como el que están aquí se van cayendo porque tienen elementos de hierro que están en proceso de corrosión. Con la corrosión aumenta el volumen del material y lo va tronando. Es como trabajan los iones del fierro en la presencia de humedad, y se van creando aquí radicales libres que son los que nos van alterando la naturaleza de nuestro metal. En el caso del cobre, no. En el caso del cobre, vean cómo puede llegar a cambiar de color. Se oxida, pero su trabajo físico se va a ver muy poco alterado, básicamente cambio de color. Igual, salen iones de cobre y van teniendo intercambios con las moléculas de agua. Y bueno, para terminar, lo veremos un poco más el viernes, pero bueno, en la medida en la que nosotros vamos haciendo pequeñas intervenciones de mantenimiento, vean, por ejemplo, esto es lo que es el daño, y en rojo está lo que es el gasto, el dinero que se va gastando. En la medida en la que nosotros vamos haciendo pequeñas intervenciones de mantenimiento, el deterioro va menguando y también el costo económico de las reparaciones.